Y continuamos aprendiendo programación, gente, y el último video hemos repasado qué son los arreglos. Fíjense, acá está el temario, estamos en el módulo de arrays y ya vimos qué son los arrays o arreglos en JavaScript. Ahora vamos a ver qué son los métodos de array y string, ¿sí? Ya hemos conocido uno de los métodos, que es el método .length, que el método .length básicamente nos va a dar la longitud del arreglo, ¿sí? Si yo tengo un arreglo con 3 elementos, me va a dar un número 3, ¿sí? Ahora vamos a repasar otros métodos porque además de .length hay muchos otros métodos. Fíjense que acá tengo unos apuntes que igualmente lo van a tener en la descripción, a través del cual vamos a ir repasando método a método, en donde vamos a ir viendo si es un método para array, es un método para strings y los vamos a ir practicando. Así que lo próximo a hacer es un clic derecho en la carpeta curso.js, creamos un nuevo archivo que se va a llamar métodos-arrays-strings.js. Una vez creado, venimos al index de nuestro HTML y vamos a referenciar con una etiqueta script a nuestro archivo que, si me fijo bien, no hemos olvidado de ponerle el número que tiene, el número 24. Aquí está, vean, le vamos a poner aquí al final _24. Así que ahora venimos acá, control espacio, escribo 24 y acá tenemos a este script. Lo vamos a referenciar, guardamos y abrimos con Live Server nuestra página. Una vez abierta, vean que tenemos acá a nuestra paginita y disculpen que abrí el OBS, voy a poner esto por acá y esto por aquí. Voy a apretar F12 estando en mi página y voy a posicionar en la parte de abajo y voy a abrir la consola. Y fíjense que acá tenemos la consola del desarrollador. Si bajo para abajo, vamos a probar a ver si funciona. Vamos a venir acá y buscamos métodos-arrays-strings 24. Y vamos a hacer un console.log. Funciona. Para ver si funciona, si guardamos, vean que efectivamente se imprime en la consola el valor de funciona. Así que estamos listos para comenzar a aprender. Voy a borrar esto y voy a traer todo este comentario, todos estos comentarios que yo tengo preparado acá para que vamos aprendiendo cada uno de los métodos, tanto para arrays como para strings. Así que simplemente los voy a copiar, ustedes los van a tener, así que no se preocupen. Los voy a pegar acá y hago esto un poquito más grande y subo al principio. Y el primer método que vamos a ver se llama el .length. Ahora vamos a crear una variable llamada nombres, que va a ser igual a un array que va a tener dentro el nombre Rodrigo, Ainhoa y el nombre de Lucía, por ejemplo. Supongamos que yo quiero saber la longitud de este array. Simplemente lo que tenemos que hacer es un console.log. Pero lo que tenemos que hacer es llamar a nuestra variable nombres y con el método .length, punto y coma, y si guardamos, fíjense que nos va a retornar acá un número, un numerito, el número 3. Esto quiere decir que este array tiene 3 elementos, ¿ven? Ahora bien, esto no solamente podemos hacerlo con un array. Supongamos que este es un nombre que le voy a poner esto de nombre de variable. Y acá supongamos que tenemos el nombre de Aitana. Y si guardamos, fíjate que, bueno, me está dando que no está definida esta variable porque puse nombres en lugar de nombre, así que voy a borrar la S y guardamos. Fíjate que me está dando el número de caracteres que tiene este string, que son 6 letras, ¿sí? Así es como funciona el método .length. Así que de momento vamos a borrar esto. De igual forma tienen los ejemplos acá, como pueden ver, para ir probando. Así que nos vamos hacia el método .unshift. Fíjense que este método requiere de paréntesis porque vamos a tener que pasarle parámetros, ¿sí? Vamos a ir creando un array, por ejemplo, otro array de números, que va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Veamos que nos dice el método .unshift nos sirve para agregar un elemento al principio del array. Este método, a pesar de que agrega un elemento al principio del array, sí retorna algo, retorna la nueva longitud del array después de agregar el elemento y modifica el array original. Ya vimos que el método .length no modifica el array original, tal cual como pueden ver acá, ya que lo único que estamos haciendo es obtener su longitud, como la palabra lo dice, la cantidad de elementos que llevan dentro. Entonces, supongamos que yo quiero usar con números el método .unshift. Tengo que abrir y cerrar paréntesis y acá adentro agregarle el elemento o el tipo de dato que yo quiero agregar al principio del array.
dentro del array números. Supongamos que yo quiero agregar otro número al principio del array, que en este caso quiero agregar un 0. Simplemente le pongo 0. Y fíjate que si hago ahora un console.log de números y guardamos, fíjate que ahora al principio del array hay un número 0. Y cuando yo lo creé, simplemente empezamos desde el 1 hasta el 5, pero ahora se agregó este número 0. Y fíjate qué pasa si yo hago un console.log de números.unshift con el valor de 0, fíjate. ¿Qué es lo que me está devolviendo? Me está devolviendo la longitud del array luego de haber modificado, luego de haber agregado este 0 dentro del array. Ya que fíjense que este array, inicialmente acá en la línea 26, tiene solamente 5 elementos, pero gracias al método .unshift le hemos agregado un 0 al principio, con lo cual ahora tiene 6 elementos, y ese es el número que me está devolviendo, me está retornando esta línea de código, número.unshift, con el parámetro de 0. Acá lo que podríamos hacer nosotros, si te interesa saber la longitud nueva que va a tener el array, luego de haber agregado esos elementos, simplemente te creas otra variable que le puedes poner longitud nueva, que va a ser igual a números.unshift. Luego puedes hacer un console.log quizás de esa variable o utilizarla en tu programa. Y fíjate que hemos guardado exitosamente el número 6 dentro de la variable longitud nueva, ¿sí? Cuando un método retorna algo, retorna un número o un dato o un array, ya sabemos que podemos guardarlo dentro de una variable para usarlo posteriormente o quizás no. Así que una vez aprendido esto, el método .unshift, vean que la dinámica a lo largo de este video va a ser así. Vamos a tener el método acá, un pequeño ejemplo de cómo se escribe, la descripción propia del método, de qué es lo que hace, y luego vamos a tener dos puntos acá separados con asteriscos, en los cuales vamos a tener las pautas principales de cómo funciona dicho método, ¿sí? Acá vemos que este método modifica el array original y retorna la nueva longitud del array después de agregar el elemento. De momento vamos a comentar todo esto y pasamos al método .push. Acá otro dato a tener en cuenta también es que el método .unshift no funciona con strings. ¿Y por qué no funciona con string? Porque yo en una cadena de texto no puedo modificar cada una de sus letras. Las cadenas de texto son inmutables, no las podemos modificar. Es decir, yo no puedo crear una variable nombre, por ejemplo, que se llame Rodrigo. Y aquí abajo, por ejemplo, llamar a nombre en la posición 0, que va a ser igual a otra letra, por ejemplo, la P. Fíjense que si ahora hago un console.log de la variable nombre, vean que no se ha modificado. Cuando en teoría, por lógica, tal como funcionan los arrays, deberíamos pensar que con esta notación de corchete nos estamos referenciando a la primera letra de la palabra y la estoy cambiando por una P. Pero vean que yo imprimo más abajo a esta misma variable y no he cambiado la R por una P. No ha pasado nada. A eso se refiere con que los strings son un tipo de dato inmutable. No podemos cambiarlos. Obviamente lo que sí puedo hacer es asignarle otro valor, otro string, por ejemplo, Aitana, a este nombre. Y de esta manera fíjate que si guardo, ahora mi variable nombre tiene el valor Aitana. Así que una vez entendido esto, vamos a comentar. Y venimos al método .push. Este método, como bien dice acá, nos permite agregar un elemento al final del array, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un arreglo de nombres. Vamos a estar utilizando el mismo arreglo de nombres, así que voy a empezar a copiarlo a partir de ahora. Aitana, Catarina. Supongamos que yo quiero agregar acá en esta última posición un tipo de dato, otro nombre por ejemplo. Entonces yo lo que debería hacer es llamar a mi variable nombres y con el método .push abro y cierro los paréntesis y acá adentro como parámetro debo pasarle el tipo de dato, en este caso el nombre que quiero agregar. En este caso voy a agregar el nombre de Ainhoa. Y fíjate que si hago un console.log aquí debajo de la variable nombres y actualizamos, bueno, en este caso estoy haciendo un console.log de nombre, me faltó una S, así que pongo la S y guardamos. Y fíjate que ahora hemos agregado el valor de Ainhoa al final del array, siendo que cuando lo hemos creado
simplemente tenía estos tres elementos, ¿ven? Entonces el punto push nos sirve para agregar un elemento al final del array. Este método .push, al igual que el método .unshift, retorna la nueva longitud del array. En este caso, como estamos agregando otro elemento más y el array tenía 3 elementos, la nueva longitud va a pasar a ser de 4 y esta línea de código me está retornando eso. Además de modificar el array original como pueden ver acá. Así que una vez entendido esto, comentamos y pasamos al siguiente método, que es el método .pop. Este método lo que nos va a permitir es eliminar el último elemento de un array. El .push nos ayudaba a añadir un elemento al final del array, pero este nos va a ayudar a eliminar el último elemento de un array. Vamos a copiar esta línea de código con el array de nombres y supongamos que yo quiero eliminar este último elemento del array, que en este caso es Catarina. Simplemente llamamos a la variable nombres .pop y en este caso este método no acepta ningún parámetro. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es eliminar el último elemento de un array. Algo muy importante tener en cuenta es que este método retorna el elemento eliminado y además modifica el array original. Por lo tanto, a partir de la línea 59 para abajo, el array nombres va a tener dos elementos, simplemente Rodrigo y Aitana. Vean que si imprimimos en la consola nombres y guardamos, vean que ahora el array tiene los valores de Rodrigo y Aitana y hemos eliminado el último elemento, que en este caso es Catarina, ¿sí? Y esta línea de código retorna ese último elemento que hemos eliminado, en este caso Catarina. Fíjense que si yo me creo una variable que se va a llamar nombre Catarina, va a ser igual a nombre.pop. Y si yo aquí debajo imprimo por consola nombre Catarina, fíjate que me va a imprimir justamente Catarina, ¿ven? ¿Por qué? Porque esta línea de código, además de eliminar el último elemento de un array, retorna ese elemento, lo cual quiere decir que podemos guardarlo en una variable para su uso posterior. Una vez entendido esto, pasamos al siguiente método, que en este caso es el método .shift. Este método vamos a volver a copiar esta misma línea de código donde tenemos el array de nombres. Nos va a servir para eliminar el primer elemento de un array. El método .pop nos servía para eliminar el último elemento de un array. Este nos sirve para eliminar el primer elemento de un array. Supongamos que quiero eliminar el nombre de Rodrigo, simplemente le hacemos un shift, abrimos y cerramos los paréntesis, y si yo imprimo aquí debajo por consola la variable nombres, bueno, en este caso me dice que puse acá nombre en lugar de nombres, le agregamos la S, y si guardamos, fíjate que hemos eliminado a Rodrigo, el primer elemento de este array, del array en sí. Ya solamente lo que nos queda es un array con dos elementos, con Aitana y Catarina. Esto al mismo que el método .pop retorna ese elemento eliminado. Entonces si yo me creo una variable llamada nombre Rodrigo, va a ser igual a esto. Fíjense que si ahora imprimo por consola nombre Rodrigo y guardo, justamente se ha guardado en esta variable el nombre de Rodrigo porque es el primer elemento del array que lo hemos eliminado con el método .shift de esta manera, ¿sí? Así que una vez entendido este método, vamos a comentar esto que está acá y pasamos al método .splice. Fíjense que este método es un poco más grande, tiene muchas cosas a tener en cuenta y lo primero que tenemos que entender para poder saber cómo funciona es ver estos puntos clave que yo les pongo acá entre guiones, que nos van a ayudar a entender a estos tres parámetros de este ejemplo. Entonces, el método .splice funciona de esta manera. Este 0 significa que desde el índice 0, desde la posición número 0, es decir, desde el primer elemento, acá puedo poner un 0, un 1, un 2, el elemento que quiera, es decir, voy a seleccionar la posición del array que yo quiera. En este caso puse el 0 porque quiero empezar desde el principio del array. Entonces, desde el índice 0, que es este 0, coma, otro argumento, otro parámetro que es el 1. Esto significa que elimina solo un elemento, ¿sí? Entonces a partir del índice 0 eliminamos un solo elemento y este último parámetro significa
agrega este nuevo elemento en su lugar. Vean que acá tenemos ejemplos que yo los voy a copiar y los voy a pegar aquí debajo para poder verlos. Fíjate que tenemos un array que tiene 3 nombres. Entonces yo le voy a hacer un array.splice con el primer parámetro de 0, y el segundo parámetro de 1. El tercer parámetro es totalmente opcional, ¿sí? Incluso el segundo parámetro es opcional también y ya vamos a ver qué pasa. Esto, como pueden ver, fíjense que ahí se imprimió en consola un array que tiene el valor de Elvira y de Catarina. Y fíjense que se ha borrado Eustacio, ¿sí? Eustacio se ha borrado, ¿por qué? Porque le hemos dicho que desde el índice 0, eso significa este parámetro 0, quiero que elimines solo un elemento, en este caso el elemento que tenemos acá. Si yo le pusiese acá en vez de un 1, un 2, fíjate que va a eliminar tanto a Eustacio como a Elvira y me va a quedar Catarina solita. Fíjate que si guardamos, se imprime por consola el arreglo y nos queda Catarina solita, ¿sí? Le voy a volver a poner 1 para que solamente lo elimine a Eustacio, ¿sí? Y fíjense que este método se puede utilizar con un solo parámetro. Supongamos que yo quiero eliminar todo lo que tenga el array dentro. Simplemente pongo que a partir del índice 0, y no le pongo nada más, quiero que elimines todo lo que haya ahí, ¿sí? Y si guardamos, fíjate que hay un array vacío, ¿sí? Ahora supongamos que yo quiero eliminar todo lo que hay dentro del array y quiero agregar un solo elemento nuevo. Entonces le voy a decir que desde el índice 0, quiero que elimines. Le voy a decir que desde el índice 0, quiero que elimines cuántos elementos hay acá. Cuantos sean que hayan elementos acá, quiero que los elimines. ¿Y cómo puedo saber cuántos elementos tiene un arreglo? Ya sabemos que el método array.length nos va a ayudar. Entonces, fíjense que array es el nombre de esta variable. Y si yo hago array.length, me va a dar el número de 3. Con lo cual, acá es como si le dijera desde el índice 0, elimina 3 elementos. Y puedo agregar luego yo un elemento extra. En este caso, voy a separar por coma el último parámetro. Y le voy a decir que agregue el nombre de Rodrigo. Y fíjate que este array va a tener simplemente el nombre de Rodrigo, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo, fíjate, es un ejemplo ya con números negativos que se puede utilizar. Fíjate que tenemos un array con los elementos Rodrigo, Pablo e Ignacio. Si yo a este array le hago array.splice -1, 1, es decir, queremos eliminar un elemento, y agregar a Sahara, este -1 que está acá como el primer parámetro significa que es la posición, un lugar más a la izquierda desde el último elemento, ¿sí? Por lo tanto, fíjate que mi nuevo array queda de esta manera, Rodrigo, Pablo y Sahara, ¿sí? Fíjate que vamos a traer este pequeño ejemplo aquí debajo. Voy a comentar esto y esto para que podamos utilizarlo. Y fíjate que si guardamos, nos queda el array Rodrigo, Pablo y Sahara. ¿Por qué? Porque el -1 significa un lugar más a la izquierda desde el último elemento. Este es el último elemento. Empezamos desde acá. Quiero que borres un elemento y lo reemplaces por Sahara, razón por la cual simplemente borra Ignacio, le agrega el valor de Sahara y tenemos el nuevo arreglo Rodrigo, Pablo, Sahara. Ahora bien, una vez aprendido esto, guardamos, lo comentamos y venimos aquí debajo porque tenemos otro método, el método .slice. Splice, como pueden ver, el método .splice retorna el o los elementos eliminados, ¿sí? Lo va a retornar, ya sabemos qué significa retornar. Y sí modifica el array original, ¿sí? Son puntos a tener en cuenta. Vamos a comentar esto de aquí y pasamos al método .slice. Recuerden que este de arriba se llama splice, pero tenemos otro método que se llama slice. Y vamos a ver cómo funciona. Fíjate que acá tenemos un ejemplo, array.slice, y como parámetro tenemos primero el número 0 y luego el número 3. Esto significa que desde el número 0, desde el índice 0 del array, hasta el índice 3, sin incluir nunca el elemento final, me va a retornar el o los elementos, como pueden ver, el o los elementos que yo seleccione. En este caso no elimina ni agrega nada, simplemente me va a retornar los elementos desde el índice este que yo agregue como primer valor, que en este caso es el 0, hasta el índice número 3, sin incluir nunca el elemento final.
Vamos acá, fíjense que tengo una opción, que agregué un ejemplito acá. Vean que tengo un arreglo que lo vamos a copiar directamente para probarlo. Tengo un arreglo con 4 elementos y yo le digo que desde el índice 0 hasta el índice 3 quiero que me retornes esos elementos. Vamos a escribir los índices. Este es el índice 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Recuerden este punto fundamental, sin incluir nunca el elemento final. Por lo tanto, esta línea de código debería retornarme un array con estos elementos que están acá. Y exceptuamos el último elemento. ¿Por qué? Porque este método .slice funciona así. Nunca toma en cuenta el último elemento. Vean que si nosotros guardamos esto en una variable que se llame nuevo array, que va a ser igual a esto. Fíjate que si ahora lo imprimimos por consola, nuevo array, y guardamos, fíjate lo que me está retornando. Me está retornando Rodrigo, Ainhoa y Luciana, pero el último elemento no lo hemos añadido, tal como dice acá en este punto. Uno podría pensar, bueno, puse desde el 0 hasta el índice 3, me debería retornar todos estos elementos, pero el método .slice tiene la característica de que al último elemento nunca lo toma en cuenta, ¿sí? Por lo tanto, hemos obtenido estos 3 elementos y lo hemos guardado en un nuevo array. Esto crea un nuevo array con esos 3 elementos que estamos obteniendo. Y nosotros, como retorna ese elemento, ese array con esos 3 elementos, podemos guardarlo en una nueva variable. Y fíjense que si aquí abajo imprimo la variable array, y guardamos, vean que el array sigue estando tal cual está. Es decir, no modifica el array original. Así que una vez entendido esto, vamos a pasar a comentar. Comentamos esto que está acá. Bueno, fíjense antes otra opción que puede pasar. Podemos tener un 0 y un -1. Vamos a probarle, vamos a poner acá, en vez de un 3, un -1 y a ver qué es lo que pasa. Vean que pasa exactamente lo mismo. Es como ponerle acá un 3. Es exactamente lo mismo, así que da igual que le pongamos 3 o -1. -1 quiere decir el último elemento. Pero como ya sabemos que nunca toma en cuenta el último elemento, me va a retornar un array con estos 3 elementos y al último lo va a dejar. Y no modifica el array original, eso es muy importante saberlo. Así que una vez entendido esto, vamos a comentar esto de acá y podemos bajar al siguiente método que se llama concat. Este método .concat sirve para crear un nuevo array que incluye los valores de otros arrays y elementos adicionales, ¿sí? Importante tener en cuenta que retorne el nuevo array creado. Este método nos va a retornar un nuevo array con la unión de 2 arrays que nosotros querramos juntar. Fíjense cómo es la sintaxis. El primer parámetro es un array separado por otra coma, otro array. Este método va a retornar un nuevo array, uno solito, uniendo a estos 2 que están acá. Otro dato importante, no modifique el array original, ¿sí? Y funciona con cadenas de texto, ¿sí? Funciona con strings. Le vamos a poner acá strings. Funciona con cadenas de texto. Vamos a copiar estos ejemplos que tenemos acá. Tengo un array 1, array 2 y array 3. Tengo el 1 y el 2 en el array 2, 3 y 4 y 5 y 6 en el array 3. Supongamos que yo quiero unir todos estos números dentro de un solo array, donde voy a tener los elementos desde el 1 hasta el número 6. Entonces le voy a poner let array números va a ser igual a un array vacío, ¿sí? Una vez creado el array, tengo que decirle que mi array números va a ser igual a mi array números.concat. Quiero que le agregues a mi variable array números la unión de estos 3 arrays. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente pasándole como parámetro array 1 separado por coma, array 2 y separado por coma, array 3. Fíjate que ahí tenemos, se ve demasiado pequeñito, ahí está, esta línea de código. Y si imprimimos abajo console.log array números y guardamos, fíjate que ahora array números imprimido en la línea 170, como pueden ver, es un solo array que tiene los elementos del 1 al 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos unido todos estos arrays que estaban por separado
dentro de uno solo con esta línea de código, ¿sí? Ahora bien, una vez entendido esto, comentamos todo esto y venimos aquí abajo y tenemos un nuevo método que es muy importante que lo sepan, que es el método .forEach. Este método lleva como parámetro una funcioncita de tipo flecha, fíjate que lleva como parámetro una función y esta función a su vez trae tres parámetros: elemento, índice y arreglo, ¿sí? Vamos a copiar esta línea de código. Fíjate que acá tenemos a nuestro arreglo de nombres. Y supongamos que yo quiero utilizar el forEach con este arreglo, ¿sí? El método forEach lo que me va a permitir es ejecutar una función, como pueden ver acá, a cada elemento del array. Es decir, se va a generar un pequeño buclecito que va a recorrer mi array desde acá, luego acá, todos los elementos. Y vamos a poder hacer cosas con ellos, ¿sí? La sintaxis es la siguiente: escribimos array.forEach, luego abrimos y cerramos paréntesis, y acá debemos crear una funcioncita de tipo flecha, así, y abrimos y cerramos corchetes, y para mayor comodidad nosotros solemos apretar Enter, y la sintaxis nos debería quedar así. Acá, como pueden ver, la funcioncita de tipo flecha lleva tres parámetros. El primer parámetro es el elemento. El segundo parámetro es el índice. Ya sabemos que el índice es la posición de cada elemento. Y el tercer parámetro es el arreglo en sí, ¿sí? Fíjense que si yo hago un console.log dentro del forEach de la variable elemento, me imprime en cada vuelta el nombre que estamos recorriendo. Y si yo aquí abajo imprimo la variable índice, me imprime el número de índice del elemento en sí que estamos obteniendo en esa primera vuelta, que en este caso el índice 0 es Rodrigo, como pueden ver. Luego Ruperta con índice 1, luego Eustacio con índice 2, y ya no tenemos más elementos. Y para que podamos ver de manera más fácil, voy a comentar esta línea de código. Y fíjense que si yo hago un console.log de, a ver cómo es que se llama, arreglo de este parámetro, y guardamos, fíjense que se imprime el arreglo en sí que estamos recorriendo tres veces, ¿sí? Esos son los tres parámetros que acepta esta función de tipo flecha dentro del método forEach. Igualmente, si se confunden, si es difícil para ustedes verlo de esta manera, véanlo acá en el ejemplo que les he puesto. Fíjense que es un método común y corriente con apertura y cierre de paréntesis. Nada más que adentro lleva una funcioncita de tipo flecha que se escribe con este signo, y luego apertura y cierre de llaves, y esta función de tipo flecha lleva tres parámetros que nos van a permitir acceder tanto al elemento del array que estamos recorriendo en esa vuelta, al índice del array que estamos recorriendo y al array en sí de este mismo array que estamos recorriendo. Como pueden ver, otros puntos clave del método .forEach es que no retorna nada, ¿sí? No retorna nada y no modifica el array original. Este método forEach no funciona con string. Fíjate que si yo guardo y escribo un nombre, por ejemplo, Rodrigo, y guardo, fíjate que me dice forEach is not a function, no es una función. Por lo tanto, no funciona con strings, pero sí sirve con arreglos. Fíjate que podemos obtener el arreglo en sí o cada uno de los elementos. Fíjate que descomento esto y estoy obteniendo cada elemento en cada vuelta, ¿sí? Acá se produce un pequeño buclecito que va recorriendo todo mi array. Y fíjate cómo en la primera vuelta obtengo el valor de Rodrigo. En la segunda vuelta, este parámetro elemento ahora vale lo que es Ruperta. Y en la tercera vuelta, este parámetro elemento vale lo que es Eustacio, ¿sí? Así es como funciona este método .forEach. Así que una vez aprendido esto, vamos a comentar, porque ya sabemos cómo funciona, y vamos a aprender lo que es el método .indexOf. Este método funciona de dos maneras. Fíjate que puede recibir dos parámetros, valor buscado y el índice, ¿sí? Valor buscado significa el valor que queremos encontrar. El índice significa el índice desde el cual queremos buscar. Y funciona con cadenas de texto. Busca el valor específico, devuelve el número índice del elemento que lo contiene, o retorna -1 si es que no lo encuentra, ¿sí?
Acá tenemos un pequeño ejemplito, fíjate que lo voy a copiar. Lo vamos a copiar. Copiamos, a ver, ahí está. Fíjate que acá lo que tenemos es un array con 3 nombres. Luego tenemos otra variable que dice índice flor, porque queremos encontrar el número de índice a donde está posicionada flor. Ya saben ustedes que los índices son estos, las posiciones de cada elemento del array. 1, 0, 1 y 2, ¿sí? Yo quiero obtener la posición de este elemento, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es llamar a mi array, a donde quiero buscar, utilizar el método .indexOf, abrir y cerrar paréntesis, y como primer parámetro tengo que pasarle el valor que quiero buscar dentro del array. En este caso quiero buscar Florencia, el nombre Florencia, y quiero empezar desde la posición 0, es decir, desde el principio del array. Una vez que encuentre la coincidencia Florencia dentro del array, me va a devolver el número de índice que tiene ese elemento. Fíjate que si ahora hago un console.log de índice flor y guardamos, me devuelve el número 1. Porque flor justamente, como pueden ver, está en la posición número 1 de mi array. Esto por supuesto funciona con cadenas de texto. Fíjate que si acá yo en vez de array tengo un nombre, por ejemplo Florencia, acá voy a poner nombre y quiero encontrar el índice de la letra A dentro del nombre Florencia. Entonces voy a poner de variable que se va a llamar índice A. Voy a hacer a mi array, a mi cadena de texto llamada nombre, voy a utilizar el método .indexOf y acá voy a poner el string que yo quiero encontrar. Quiero encontrar la letra A. Quiero buscar desde la posición 0 de mi string. Como ustedes ya saben, los strings también tienen posición de letra. Entonces este es el 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, 8, hasta el 8 porque empezamos desde el 0, ya saben. Entonces acá hago un console.log de esto. Y fíjate que me da justamente en la posición número 8 que se encuentra la letra A. Por lo tanto, este método es una buena opción si queremos buscar un valor en un array sin modificar el valor original del array, sin modificar el array original. Y obviamente como las cadenas de texto son inmutables, no vamos a modificar tampoco el nombre de Florencia, ¿sí? Simplemente obtuvimos en qué posición se encuentra la letra A dentro del nombre Florencia. Así que una vez entendido esto, guardamos y lo comentamos y podemos seguir por el siguiente método que se llama lastIndexOf. Ahora vamos a aprender el método lastIndexOf. El método lastIndexOf lo que viene a hacer es lo contrario al método indexOf. Si sabemos que el método indexOf nos permite obtener un valor buscado desde el principio hacia el final del array, si bien es cierto que nosotros podemos controlar el índice, pero en caso de que no le pongamos índice, el método indexOf va a buscar desde el principio, es decir, de izquierda hacia derecha, dentro de un array o de una cadena de texto, ¿sí? A partir de ahí podemos especificarle nosotros el índice, ya sea 0 o 1, a partir desde dónde empezar a buscar, pero siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Ahora bien, el método que está acá, que se llama lastIndexOf, funciona de manera similar, pero al revés, es decir, supongamos que nosotros llamamos al método lastIndexOf con un solo parámetro. Este método va a buscar la última coincidencia dentro de este array del elemento que le pongamos acá. Fíjense, muy importante, igual que indexOf, pero de derecha a izquierda, busca el valor especificado, devuelve el número de índice del elemento que lo contiene y va a retornar -1 si no lo encuentra. Acá, por ejemplo, supongamos que tenemos acá este arreglo de nombres y fíjate que tenemos dos elementos Florencia dentro de mi array. Las posiciones son las siguientes. Este es 0, 1, 2, 3 y 4. 4, ahí está. ¿Qué índice ustedes creen que se va a guardar acá? Teniendo en cuenta de que tiene un solo parámetro, podríamos agregarle a partir desde dónde, pero ya vamos a ver eso. Va a empezar a buscar desde el final hacia adelante. ¿Y qué número ustedes creen que se va a guardar acá? Vamos a comprobarlo. Console.log índice flor, 2 puntos y guardamos. Fíjate que me devuelve el índice número 3. ¿Por qué? Porque esta Florencia con el índice número 3 es el último elemento que aparece dentro del array con la coincidencia de Florencia. Fíjense.
Ahora bien, si yo le pongo el coma y un parámetro, supongamos que yo quiero que empiece a buscar desde el número 2. Le voy a poner acá un 2. Y guardamos. Fíjate que ahora me devuelve el 1. ¿Por qué? Porque la segunda coincidencia desde el número 2 hacia la izquierda que tenemos de Florencia está con el número 1. Por lo tanto me devuelve esa posición. ¿Ven cómo funciona? Si yo le digo obviamente que empiece desde la posición 4, que es acá al final, me va a volver a dar el número 3 como índice, me va a retornar. Fíjate que si guardamos, vuelve a retornar el número 3 porque el 3 pertenece a Florencia, en la posición de Florencia, que es la primera coincidencia que encuentra desde este elemento hacia la izquierda, y da igual de que yo le ponga la última posición, porque si quiero buscar desde el final hacia el principio para encontrar la última coincidencia de este elemento Florencia dentro de un array, simplemente pongo sin un parámetro, sin nada, y guardamos. Fíjate que me vuelve a devolver 3. Es decir, la última vez que aparece Florencia dentro de este string, de este array, es en la posición número 3. Y en caso de que no encuentre nada, fíjate que acá le voy a poner Florencia con 2A para que no encuentre a ninguna Florencia con una sola A. Y fíjate que si guardamos, me devuelve -1 porque no he encontrado a ninguna Florencia con una sola A. A ninguna Florencia con una sola A. Vamos a quitarle todo esto y vamos a guardar, ¿sí? Comentamos y guardamos. Y podemos pasar al siguiente método, que es el método .map. Fíjate que este método funciona parecido al método .forEach, ya que dentro tiene una funcióncita de tipo flecha, que dentro tiene los parámetros que ya sabemos, elemento, índice y array, ya sabemos para qué sirve. Pero fíjate lo que hace este método .map. Crea un nuevo array, ¿sí? Importantísimo. El .forEach no creaba ningún array, no retornaba nada. Este crea un nuevo array con los resultados de la llamada a una función proporcionada en cada elemento del array invocante. El array, este es el array invocante, ¿sí? En cada elemento de este array, porque ya sabemos que esto, tanto el map como el forEach, lo que van a hacer es un pequeño buclecito recorriendo cada uno de los elementos de este array. Así que vamos a dar tantas vueltas en el bucle como elementos haya en el array. Y dentro acá de estas llavecitas podemos nosotros hacer cositas. Ya vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, acá dice la función recibe 3 parámetros, que esto creo que ya lo sabemos. Elemento, el índice y el arreglo. No modifica el array original, importantísimo eso, no lo modifica, pero sí nos retorna un nuevo array con las modificaciones ya hechas, ¿sí? Y no funciona con cadenas de texto, importantísimo también. Acá tengo un ejemplo bastante simple y fácil de entender. Fíjate, yo tengo esta variable números que tiene dentro un array con los números 1, 2, 3 y 4. Supongamos que yo quiero obtener un nuevo array que dentro tenga estos números pero multiplicados por 2. Acá vamos a tener 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 6, 2 por 4, 8. Vamos a obtener este array de nuevo. Y como lo hacemos, fíjate que acá ya tengo yo todo creado. Esta es la sintaxis del método .map. Simplemente creamos una nueva variable que se va a llamar números. Le voy a poner mejor números por 2. Números por 2. Tenemos que llamar al array en cuestión que nosotros queremos recorrer, que en este caso es este array de numeritos. Hacemos el método .map. Abrimos y cerramos los paréntesis del método .map de esta manera. Y acá adentro le ponemos una función de tipo flecha. Función de tipo flecha que ya sabemos que puede obtener 3 parámetros, que son estos. Fíjate que los voy a poner acá. Estos 3 parámetros los voy a dejar comentados acá. Elemento, índice y arreglo. En este caso vos le podés poner el nombre que quieras acá. Acá se puede llamar elemento o se puede llamar pepito. Pero fíjate que cada uno de estos pepitos va a ser el número en cuestión en cada vuelta del bucle que se esté recorriendo de este arreglo números. Bueno, en este caso no vamos a poder verlo. O sí, ahí está, fíjate. Pepito en la primera vuelta vale 1 porque es este número 1, en la segunda vuelta 2 porque es este 2, segunda vuelta 3 es este 3 y así sucesivamente, ¿ven? Acá vos le puedes poner el nombre que quieras, siempre poner un nombre en base a lo que haga referencia. En este caso, como este parámetro va a hacer referencia a números, le voy a poner número
es decir, un número. Y yo a cada uno de estos números que vamos a estar recorriendo uno por uno, quiero que me los retornes, retornámelos, es decir, retorname número por 2, punto y coma. Y si ahora hago un console.log de números por 2, fíjate que tenemos ahora un nuevo arreglo que se ha guardado en esta variable, donde están los números, pero están multiplicados por 2, ¿sí? Y otro tip, fíjate que cuando este punto map es cortito, como en este caso que es una sola línea de código, lo que podemos hacer es esto, poner esto así, poner esto de esta manera. Y en este caso ya no nos hacen falta las llaves, ni el punto y coma, no nos hacen falta las llavecitas, la palabra clave return tampoco nos hace falta. E incluso si tenemos un solo parámetro, como es este caso, tampoco nos puede hacer falta los paréntesis que envuelven a este parámetro, así que los podemos quitar, siempre y cuando tengamos un solo parámetro acá. Por lo tanto, fíjate de cortito que nos queda la sintaxis. Tenemos un solo parámetro, acá lo tenemos. Esto significa quiero que me retornes cada uno de los números multiplicados por 2 y lo vaya guardando en esta variable como un array. Fíjate que obtenemos el 2, el 4, el 6 y el 8. Y fíjate que si guardamos, se vuelve a imprimir lo mismo porque esta sintaxis funciona también. Siempre y cuando tengas una sola línea de código y un solo parámetro, puedes quitar los paréntesis o si te parece bien puedes dejarlos. Está bien si los dejas, pero para que sepas que si un día te encontrás código así, es porque tenemos un solo parámetro, no nos hacen falta paréntesis, podemos poner todo en la misma línea y tampoco nos hacen falta la palabra clave return, ni siquiera las llavecitas, solamente el punto y coma al final de la línea y ya está. Ahora bien, una vez comprendido esto, comentamos si podemos bajar abajo porque tenemos el método .filter. Este método, fíjate que también acepta la función de tipo flecha, que ya sabemos cómo funciona, elemento índice array, así que vamos a ir un poquito más rápido. Esto es una función incorporada en los arrays que se utiliza para crear un nuevo array con todos los elementos que pasen una prueba, un filtro, en este caso ven que se llama filter el método, una prueba booleana proporcionada como una función. Recibe 3 parámetros que ya sabemos cómo son y para qué sirven. No modifica el array original, importantísimo. Fíjense que acá el método .map tampoco modifica el array original. Ustedes cuando se hagan con todos estos apuntes que yo tengo, pueden apretar Control F en Visual Studio Code. Y si buscan, no modifica el array original. Vean que van a encontrar 12 coincidencias porque en este caso estamos estudiando 12 métodos que no van a modificar el array original, ¿sí? De esta forma ustedes los pueden buscar. Así que volviendo, vamos a escribir filter para buscar a dónde estamos. Estamos exactamente aquí. Si retorna un nuevo array, al igual que el método .map, con los elementos que cumplan la condición booleana, es decir, con los elementos que pasen el filtro, vamos a retornar un nuevo array. No funciona tampoco con cadenas de texto. Entonces, voy a copiar esta línea de código, que es una línea de código bastante sencillita para que la podamos entender. Y fíjate que tenemos un array de números. Tengo una nueva variable creada en números mayores que 2, que va a ser igual a números.filter. Y acá tenemos mi funcioncita de tipo flecha, que como es una línea de código la podemos transformar en una sola línea, pero la voy a dejar así para que podamos entender todos. En este caso tengo que poner número, fíjate que ahí se pinta este parámetro. Entonces yo le voy a decir que cada uno de estos números que vayamos recorriendo, tanto el 1, el 2, el 3 o el 4, siempre y cuando sea mayor que 2, quiero que los agregues como un array a la variable números mayores que 2. Por lo tanto, si yo hago un console.log, fíjate que se habrán agregado dentro del array los números mayores que 2, que en este caso son el 3 y el 4, ¿ven? Por eso es que tengo un nuevo array dentro de esta variable con los elementos 3 y 4, porque son los únicos que pasan esta condición booleana, ¿sí? Esta es una condición booleana, ¿sí? Ya sabemos que este operador es el mayor que, y estoy preguntando, si el número en cuestión en la primera vuelta va a ser 1, en la segunda vuelta va a ser 2,
en la tercera vuelta va a ser 3 y en la cuarta vuelta 4, si ese número es mayor que el 2, entonces retórnalo dentro de un array a esta variable. Y esa es la razón por la cual simplemente se retornó el 3 y el 4, ya que esos son los mayores a 2. El 2 no es mayor a 2, es igual. Y el 1 obviamente tampoco es mayor a 2. De esta forma es como funciona filter, ¿sí? Así que una vez aprendido esto, vamos a comentarlo y seguimos porque ahora vamos a aprender el método .find, ¿sí? Fíjense que es un método que también lleva una función de tipo flecha y funciona tal cual todos los métodos que llevan una función de tipo flecha. Así que este método devuelve el primer elemento del array que cumple con la función de prueba proporcionada. En este caso devuelve undefined en caso de que no encuentre ningún elemento que cumpla con la función, ¿sí? Acá tenemos 4 puntos específicos que lleva estos 3 parámetros, recibe estos 3 parámetros la función, no modifique el array original, sí retorna el primer elemento que cumple la condición booleana, es decir, retorna algo, y no funciona con cadenas de texto. Acá tenemos un pequeño ejemplito que lo voy a copiar y lo pego acá. Fíjense que lo que dice es que este método devuelve quiere decir retorna, es un sinónimo, el primer elemento del array que cumple con la función de prueba proporcionada. En este caso, fíjate que me va a devolver el primer número que sea mayor que 2. En este caso me debería devolver el 3, ¿sí? Bueno, acá dice primer número mayor que 3. Le vamos a poner el primer número mayor que 2. Copiamos el nombre de la variable y lo imprimimos abajo en consola a ver si realmente funciona. Y fíjate que justamente me devuelve el número 3. ¿Por qué? Porque el primer número que cumple con la condición de ser mayor que el número 2 es el número 3, ¿sí? Fíjate que si acá en vez de 2 le ponemos 3, me va a devolver el número 4, ¿ven? Se imprime el número 4, acá se guardaría el número 4. Acá le podemos poner el primer número mayor que 3. Acá le ponemos 3 también. Y fíjate que nos da el mismo resultado, ¿sí? Entonces el método find, ¿para qué sirve? Sirve para buscar un elemento, la primera coincidencia. Devuelve, fíjense, el primer elemento del array que cumple con la función de prueba proporcionada. Suponiendo que nosotros tengamos un array de elementos que sabemos que no se van a repetir, podemos utilizar el método .find porque nos va a devolver el primer elemento del array que cumpla con una condición de prueba proporcionada. En este caso, fíjense que si en vez de números tuviéramos nombres, Rodrigo, Ainhoa, Eustacio, supongamos que yo quiero que me devuelva el primer elemento de mi array que tenga 5 caracteres o más. Entonces, acá en vez de número yo le pondría otro nombre, más que nada para que sea identificable y el código sea legible para mí y para los demás. En vez de número le voy a poner nombre, porque vamos a estar yendo nombre por nombre. Entonces acá le pongo que me retorne el primer nombre, que su punto length sea mayor a 4. Y de este modo esto va a retornar el primer nombre que tenga una longitud de caracteres mayores a 4, lo va a guardar en esta variable y por lo tanto la vamos a imprimir. Y fíjate que el primer nombre que cumple esa condición es Rodrigo. Supongamos que este nombre se llame Rod. Fíjate que si guardamos el primer nombre que cumple esa condición es Ainhoa, por lo tanto se retorna Ainhoa a esta variable y la podemos acceder con un console.log aquí abajo en nuestro código. De esta forma es como funciona el método .find. Así que una vez aprendido lo comentamos y pasamos al siguiente método, que es el método findIndex, ¿sí? Este es exactamente igual que el método .find, solamente que se utiliza para encontrar el índice del primer elemento que cumple con una condición específica. También acepta una función de tipo flecha que lleva 3 parámetros que ya los conocemos. No modifica el array original, sí nos va a retornar el primer elemento que cumpla con la condición booleana. En este caso nos va a retornar el índice del primer elemento que cumpla con la condición booleana. Si no encuentra el elemento, va a retornar -1 y no funciona con string.
Fíjense que acá tenemos un ejemplo, yo simplemente lo voy a copiar y lo pegamos acá. En este caso, fíjense, findIndex, quiero que me retornes el primer elemento que sea mayor a 2, quiero que me retornes el índice de dicho elemento, ¿sí? Entonces, fíjate, acá en vez de este nombre le voy a poner índice, primer elemento mayor 2. Un nombre súper grande, pero bueno. Índice, primer elemento mayor 2. Y si yo hago un console.log de índice, primer elemento mayor 2, fíjate que me devuelve, que se guardó el número 2. Acá retornamos el número 2. ¿Por qué? Porque el índice de la posición del primer elemento, que es mayor que 2, es el 3. Y el 3 está donde? En la posición número 2. ¿Ven? Por lo tanto, se guardó el número 2 acá y lo puedo acceder justamente abajo de mi código en una variable. Este dato podría ser sumamente importante, ya que si bien no estamos viendo casos prácticos reales, esto en algún momento lo van a tener que utilizar o lo van a ver en algún código y es muy importante que sepan para qué funciona. Igualmente no se preocupen si no se acuerdan del todo cómo funciona, ya saben que tienen acá estos apuntes que yo les he creado con ejemplos, con varios ítems, varios postulados que te enseñan cómo funciona el método, ¿sí? En este caso el método findIndex va a buscar la primera coincidencia de una expresión que yo le pongo acá, en este caso un número mayor a 2, va a buscar el primer número mayor a 2, que en este caso es el 3, y me va a devolver el índice de dicho número, lo va a retornar y yo lo puedo guardar en una variable. Es importante que sepan que no modifique el array original, ¿sí? Simplemente retorna el índice de ese número, que en este caso es el 3, y lo guardamos en una variable. Así que una vez aprendido esto, comentamos por aquí y por acá. Y ahora vamos con el método .every. Fíjense que este método también acepta una función de tipo flecha. Comprueba si todos los elementos del array cumplen con la prueba implementada por la función proporcionada. Entonces va a devolver verdadero. Con que uno de estos elementos no pase esa prueba, va a devolver un falso, ¿sí? Acá, como este ítems dice, la función recibe 3 parámetros que ya sabemos: elemento, índice y arreglo. No modifique el array original, retorna verdadero si todos los elementos cumplen, y retorna falso o false si tan solo uno de los elementos no cumple. No funciona con cadenas de texto o string, así que vamos a ver este pequeño ejemplito que está por aquí. Lo vamos a copiar y lo pegamos. Fíjate que se imprime en la consola un true. ¿Por qué? Porque tenemos un array de números. Aquí abajo me creo otra variable, todos los pares. Es igual a números.ivery. Acá es un function. Lo podemos escribir en vez de una función de tipo flecha de esta manera, con la palabra clave function. O lo podemos hacer simplemente eliminando la palabra clave function y usando una función de tipo flecha, que es lo que se suele utilizar, ¿sí? En este caso le digo que retorne todos los números cuya división por 2 dé como resto 0. En este caso, como tenemos todos los números pares, los vamos recorriendo uno por uno, entonces hacemos 2 dividido 2 da de resto 0. 4 dividido 2 da de resto 0 y así sucesivamente. Y esto es importante, no retorna ningún número ni ningún tipo de datos, ¿sí? Tampoco modifica el array original, como pueden ver. Esto simplemente lo que hace es que nos va a retornar verdadero si precisamente todos los números divididos por 2 nos dan como resto 0, nos va a devolver verdadero. Por lo tanto, si obtenemos un verdadero, como es en este caso, que se guardó en la variable todos pares, significa que absolutamente todos los elementos de este array números son pares, en cuyo caso supongamos que este en vez de 10 sea 11 y guardamos. Fíjate que como el 11 es el último elemento y es el único elemento que no es par, con tan solo uno que haya que no cumpla esta condición, nos va a devolver un falso. Y acá va a ser un falso, false. Como pueden ver, se está imprimiendo falso. Y de esta manera es como funciona el método .every. Y ahora vamos a pasar al método .sum. Fíjense que también acepta una función de tipo flecha con 3 parámetros. Este método .sum es una forma de comprobar si al menos un elemento del array cumple con una condición
que le pasamos como argumento. En este caso la función no modifica el array original, retorna verdadero si encuentra un elemento que cumple la condición y retorna falso cuando no encuentra un elemento que cumpla dicha condición. No funciona con strings, así que vamos a copiar esta línea de código y vamos a entender directamente en la práctica cómo funciona. Fíjense que acá tengo este array de números. Por ejemplo, si yo quiero saber si hay un número 4 dentro de ese array, voy a crear una variable llamada inum4, num mayor que 4, que va a ser igual a la variable números.sum, y acá dentro la funcioncita de tipo flecha, abrimos y cerramos las llaves, y vamos a hacer un return de número mayor que 4. Esto evidentemente retorna verdadero o falso. Verdadero en caso de que haya un número mayor que 4, o falso en caso de que no haya ningún número mayor que 4. Fíjate que si hago un console.log de inum mayor 4, fíjate que se imprime un verdadero. Ahora supongamos que yo pongo 3, 2, 1 y acá un 0. No hay ningún número mayor que 4. Fíjate como en vez de true va a imprimir false, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún número mayor que 4 dentro del array números, ¿sí? Así es como funciona el método .sum. Una vez entendido esto, copiamos y comentamos y pasamos a este método que funciona solamente con cadenas de texto, que se llama char@o. Este método permite obtener el carácter que hay en un índice determinado de una cadena, ¿sí? Vean que acá tenemos un ejemplo, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. No modifique el array original, bueno, en este caso no es un array, sino que no modifica la cadena de texto. Además ya sabemos que las cadenas de texto son inmutables, ¿sí? No podemos modificar letra por letra de la cadena. Y lo que sí va a hacer es que va a retornar la letra o carácter que hayamos especificado acá como parámetro. En este caso está el 0. Supongamos que yo me creo una variable nombre, cuyo valor es Rodrigo. Me creo otra variable llamada primera letra y le voy a poner que nombre.charadd y acá 0. ¿Esto qué me va a devolver? Me va a devolver la primera posición de este string, que en este caso es la letra R. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, en este caso llega hasta 6. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Acá le estamos pidiendo la posición 0, por lo tanto, console.log, si imprimimos primera letra, tal cual como está acá, si la imprimimos, fíjate que me devuelve la letra R. Y si acá en vez de 0 le pongo el 1 y guardamos, me devuelve la segunda letra porque está en la posición número 1. Y esa es la forma en la cual funciona el método .charadd, ¿sí? Bastante simple, bastante fácil. Simplemente guardamos y comentamos. Luego tenemos el método .trim. Este método funciona también solo con cadenas de texto. Permite eliminar los espacios en blanco en ambos extremos, tanto al principio como al final de una cadena de texto, y devuelve un nuevo string sin espacios. No modifica la cadena de texto original, obviamente, pero sí retorna la cadena de texto sin espacios. Vean que acá, supongamos que tengo el nombre de Rodrigo guardado en esta variable nombre. Fíjense que el nombre tiene espacio al principio y un espacio al final. Yo, ¿cómo le quito esos espacios? Con el método .trim. Entonces hago nombre.trim y a esto lo guardo dentro de esta variable nombre sin espacios. Fíjate que si ahora hago un console.log, primero de nombre y luego de nombre sin espacios, fíjate, punto y coma al final, y guardamos. Bueno, en este caso, como los espacios vacíos no son visibles, no lo vamos a ver, pero fíjate que si hacemos .length en el primero, que es el nombre original, y .length en el segundo, que es nombre sin espacios, fíjate cómo el primer nombre tiene 9 caracteres, 9 posiciones. ¿Por qué? Porque estas posiciones vacías cuentan como el 0. Este es 0, este es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos elementos, por más que de que sus posiciones llegan hasta el 8, son 9 elementos, 9 posiciones, ¿sí? Es por eso que obtenemos el valor de 9. Y fíjense cómo en el nombre de abajo, nombre sin espacio, .length, obtenemos el valor de 7
que es el valor, el número de letras que tiene el nombre Rodrigo, sin espacios en blanco ni adelante ni atrás. Así que una vez entendido esto, vamos a comentar. Lo comentamos. Este método simplemente lo que hace es eliminar los espacios de una cadena de texto, de un string, tanto de adelante como de atrás, y nos retorna, no modifica el string original obviamente, y nos retorna una nueva cadena de texto que la podemos guardar en una variable. Finalmente tenemos el método .toLowerCase. Este método lo que va a hacer es que va a devolver un string, una cadena de texto, pero todo en minúsculas. Supongamos que vamos a copiar este código de acá. Fíjense que tengo el nombre de Rodrigo, pero todo en mayúsculas. Yo quiero guardar ese nombre en minúsculas, entonces me creo una variable llamada nombre en minúsculas. Le asigno el valor de nombre.toLowerCase y eso es lo único que tenemos que hacer. Y fíjate que si ahora imprimo nombre en minúsculas y guardamos, fíjate que se imprime el nombre de Rodrigo, pero todo en minúsculas. Eso es lo único que hace este método .toLowerCase. Ahora lo comentamos y vamos a pasar al siguiente método, cadena de texto .toUpperCase. Este hace lo contrario al anterior, convierte en mayúsculas todo el string. Así que copiamos esto y fíjate, supongamos que tengamos un nombre en minúsculas, le hacemos un nombre .toUpperCase y esto va a retornar este nombre en mayúsculas y lo podemos guardar en una variable que se va a llamar nombre en mayúsculas. Si la copiamos y la pegamos dentro del console.log y guardamos, fíjate que se imprime el nombre de Rodrigo, pero en mayúsculas, ¿sí? Así que una vez entendido esto, lo guardamos y continuamos aprendiendo a ver qué es lo que nos falta. Perfecto, tenemos acá el método .split, ¿sí? Cadena de texto .split. ¿Qué es lo que hace este método? Se utiliza para dividir una cadena de texto en un array de subcadenas utilizando un separador especificado. Supongamos que tenemos este ejemplo que lo voy a copiar. Lo pego aquí debajo. Pero antes vamos a ver algunos puntos principales, que dice que retorna un arreglo con las cadenas de texto separadas. Es decir, que puede convertir una cadena de texto, como puede ser un nombre y un apellido, en un arreglo que contenga como primer elemento el nombre y como segundo elemento el apellido, como pueden ver acá. ¿Ven? No modifica el array original, eso es muy importante, y nos va a retornar una cadena de texto, ¿sí? Veamos este primer ejemplo. Supongamos que yo quiero poner cada uno de estos elementos, bueno, de este nombre, de partes de este nombre, dentro de una cadena de texto, cuyo primer elemento sea Romina, y coma separado, cuyo segundo elemento sea ritual de. Entonces yo para hacer esto, lo que tengo que hacer lo siguiente, a ver, tengo que crearme primero una variable que se va a llamar Romina arreglo. Va a ser igual a este código de acá, cadena de texto.split, y el separador que queremos utilizar es el espacio. Por lo tanto, vamos a utilizar este espacio como separador. Y fíjate que si yo guardo esto y lo imprimo en la consola, console.log, Romina arreglo, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos un arreglo con Romina ritual de. ¿Por qué? Porque utiliza como separador un espacio. Fíjense que acá tenemos un espacio entre el nombre y el apellido. Por lo tanto, agarra este primer string, lo mete en la primera posición de un arreglo. Luego, como hay un espacio que está separando, toma este segundo string, lo mete en la segunda posición del arreglo. Y ahora supongamos que Romina Aitana es el segundo nombre y el apellido sería Díaz. Fíjense que si guardamos, tenemos tanto nombre, primer nombre, que es Romina, segundo nombre Aitana, y el tercer valor, que es el apellido Díaz, dentro de un arreglo, ¿sí? Bueno, acá fíjense que tenemos ejemplos. Ejemplo número 1, dividir una cadena en un array de palabras. Tengo la palabra hola al mundo en una cadena de texto. Y si yo le hago frase.split y un espacio como separador, vamos a obtener un nuevo string que va a decir hola como primer elemento y mundo como segundo elemento. Como segundo ejemplo, fíjense que tenemos
una cadena de texto que dice simplemente hola y queremos dividir una cadena en un array de caracteres. Por lo tanto, acá nosotros creamos una nueva variable, la igualamos a palabra, que es este hola.split, y si no le ponemos ningún valor, lo que va a hacer es simplemente separar cada una de las letras cada una de las letras como un elemento dentro de un array, y obviamente lo vamos a guardar en caracteres, ¿sí? Vean, acá está el ejemplo, todo claro, todo sencillo. Y el tercer ejemplo es que podemos dividir una cadena en un array de frases usando un límite. Por ejemplo, tenemos en la variable llamada texto este texto. Este es un ejemplo, punto, espacio, un mero ejemplo, punto y coma. Luego creamos una variable frases, la igualamos. Vamos a copiar esto para poder entenderlo mejor. Esto lo vamos a comentar. Fíjense, tenemos este string guardado en esta variable. Me creo otra variable frases, va a ser igual a texto.split. Y yo quiero que use el punto como separador y cuyo límite sea 1. Es decir, que guardes un solo elemento dentro del array. Vamos a ver qué va a pasar. Console.log frases. Vean que simplemente se guarda el primer elemento dentro del array, que como le dijimos que use el punto como separador, y aquí hay un punto, este sería el primer elemento y todo esto sería el segundo elemento. Pero como le dije que como límite va a tener 1, simplemente guarda un elemento en el array. Si yo elimino este 1 y pongo un 2, fíjate que ahora guarda 2 elementos dentro del array, que en este caso este es un ejemplo, y el segundo elemento, que es un espacio, un mero ejemplo. ¿Ven? Aquí se ve bastante claro, bastante bien. Utilizamos como límite de separador el punto para delimitar un elemento de otro, y le dijimos que como límite simplemente meta 2 elementos en el array. En este caso mete este y va a meter a este. Si tuviéramos acá un punto y más letras, no las va a meter, no las va a incluir. Fíjate que guardamos y simplemente lo único que incluye es 2 elementos, este y este. Si acá le pusiéramos un 3, fíjate que estas palabras, estas letras ASD se incluyen como tercer elemento dentro del array que está retornando, ¿sí? Y de esta forma es como hemos aprendido muchos de los más utilizados métodos, tanto para array y como para strings. Los felicito realmente por llegar hasta aquí. Esto se hizo muy largo. Y lo que quería decirles también es que no se preocupen por aprendérselos todos. Cuando lo necesiten, simplemente lo van a buscar. Pueden venir a los apuntes que yo les he creado aquí y simplemente buscarlos y ver cómo funciona. Pueden ir directamente a ChatGPT, a la Mozilla Developer Network, a la página oficial, a buscar cómo funciona el método en sí. No se preocupen porque estos apuntes igualmente los van a tener en la descripción. Así que nos vemos en la siguiente sección de este curso, donde vamos a estar viendo ahora, a ver, este punto número 3, iteración y recorrido de un array.